Estas son las noticias de France 24. El Parlamento Europeo decidió levantar la inmunidad del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y sus dos exconsejeros exiliados desde el 2017. La decisión permite reactivar los pedidos de extradición de España. En una rueda de prensa, Puigdemont indicó que se trata de una persecución política y anunciaron una demanda ante el Tribunal Europeo de Justicia. En Brasil, un juez supremo anuló las condenas en contra del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, quien podría regresar a la escena política del país. Incluso podría aspirar a la presidencia en el 2022. La decisión debe ser ratificada por el Pleno de una Corte Federal en Brasilia, una instancia que va a evaluar este caso. Analizamos el tema en minutos. Y unos 320,000 ciudadanos venezolanos aguardan la aprobación prevista para hoy por parte del gobierno de Estados Unidos de la implementación del estatus de protección temporal o TPS, que les permitirá residir de manera legal en ese país norteamericano hasta por 18 meses. Tenemos los detalles. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González. Vamos a comenzar en Bruselas, en donde el Parlamento Europeo decidió levantar la inmunidad del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y sus exconsejeros, Antoni Comín y Clara Ponsatí. La decisión de la Eurocámara permite reactivar entonces los procesos de extradición contra estos tres funcionarios que son reclamados por la justicia española después de haber abandonado la región de Cataluña en el 2017 tras haber impulsado el proceso independentista de esa comunidad autónoma. Hace unos minutos, Carles Puigdemont dio una rueda de prensa en la que indicó que se trata de una persecución política y anunció que tomará medidas legales. Estas fueron sus palabras. Naturalmente, como en los casos anteriores, mis colegas y yo estaremos a disposición de las autoridades judiciales belgas. D'altra banda, nosaltres presentarem una demanda. Pero por otro lado, presentaremos una demanda en contra de la decisión del Parlamento Europeo en el Tribunal Europeo de Justicia, que es el único que puede reparar el severo daño que se le ha hecho a la democracia europea, al quitar la inmunidad a 3 miembros del Parlamento por motivos políticos. A 3 d'aquests membres del Parlament. Vamos a conocer más detalles relacionados con esta noticia. Elise Gassengel se encuentra en Barcelona, en la capital catalana. Elise, muy buenas tardes para usted. Y veíamos a Carles Puigdemont dando unas declaraciones en una rueda de prensa. ¿Qué más han dicho en esta rueda de prensa y qué es lo que espera Carles Puigdemont con este anuncio del Parlamento Europeo? Pues sí, en esta rueda de prensa, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí y Toni Comín, primero de todo, hicieron estos discursos en varios idiomas, en inglés, en francés, en español y en catalán, con el claro propósito de internacionalizar todavía más su causa. Y como lo acaban de decir, pues Puigdemont empezó a hablar. Él dijo primero que agradecía las muestras de apoyo, que según él también pues son una prueba del rechazo a lo que llaman la represión contra la disidencia política. También dijo que hoy era un día muy triste, primero para ellos porque pierden su inmunidad, pero también dice que es un día más triste todavía para el Parlamento Europeo y también para la democracia española. Como lo acaban de comentar, anunció un recurso ante el Tribunal de Justicia Europea y justo después pues habló Toni Comín, otro de los eurodiputados catalanes, y él quiso recalcar sobre todo que el 42% de los eurodiputados votaron en contra de esta retirada de la inmunidad. Es el porcentaje más alto que se haya visto para este tipo de suplicatorio y según él eso es una muestra que no haya un respaldo tan amplio a la justicia española en el Parlamento Europeo. Elise, este anuncio hecho desde Bruselas, ¿cómo ha caído, cómo ha sido recibido tanto en Madrid como en Barcelona? Porque es un anuncio importante el que hizo el Parlamento Europeo.
pues sí, como lo podéis adivinar, aquí hay reacciones de todo tipo desde esta mañana. Por ejemplo, donde me encuentro ahora mismo frente al Parlamento, a la sede del Parlamento Europeo en Barcelona, pues hay una convocatoria de entidades independentistas que remitieron una carta a las máximas entidades europeas para mostrar su rechazo a esta decisión, pero la primera reacción vino esta mañana de la ministra de Asuntos Exteriores española desde Madrid. Ella dijo que este suplicatorio, esta decisión, este voto del Parlamento Europeo mostraba varias cosas. Una de ellas, que el conflicto catalán debía resolverse en España con la justicia española, aunque todavía habrá que esperar decisiones de la justicia belga y escocesa. Son algunas de las reacciones desde la ciudad de Barcelona. Elis Gassengel dándonos detalles. Gracias, Elis, por este reporte. Vamos ahora con temas de América Latina. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, podría regresar al tablero político de su país. Un juez del Supremo anuló las condenas en su contra por corrupción. Si la decisión es ratificada por la Corte en pleno a nivel federal, Lula da Silva quedaría libre y podría presentarse así a las elecciones presidenciales del 2022. El anuncio generó todo tipo de opiniones políticas en Brasil, entre ellas el rechazo del actual presidente Jair Bolsonaro. Para analizar este tema y el alcance de esta medida, saludamos al señor Ricardo Seintenfus, experto en ciencia política y relaciones internacionales. Nos atiende a esta hora desde la ciudad de Brasilia, la capital de Brasil. Muy buenos días, señor Seintenfus. Gracias por estar con nosotros en France 24. ¿Y qué tan factible es que la Corte Federal allí en Brasilia avale esta decisión emitida por un juez supremo que anuló estas condenas contra el expresidente Lula da Silva? Buenos días, Santiago. Buenos días, oyentes. Es casi seguro que sí. El Pleno va a reunirse porque la Procuraduría General de la República hizo la solicitud o está lista para hacer la solicitud para revisar la posición del juez Fachin, pero todos los especialistas sobre la actitud del Supremo dicen que el Supremo va a confirmar esta decisión que es monocrática, ¿no?, del ministro Fachin. Sí. Señor Seintenfus, ¿qué significa para el PT, el partido de Lula da Silva, el regreso o el posible regreso de Lula da Silva a la escena política, dado el contexto en el que se encuentra Brasil, en donde está el gobierno de Bolsonaro, donde hay una crisis económica y donde está la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19? Para resumir, yo podría decir que Bolsonaro nació con el rechazo al PT y a Lula, y ahora vuelve al renacimiento de las cenizas de Lula y del PT con el rechazo a Bolsonaro. O sea, hay una dialéctica, Santiago, entre los dos hombres, y seguramente la decisión que se tomó es un sismo político porque hasta ahora no había ningún candidato que podría tener alguna posibilidad de victoria frente a Bolsonaro en 2022. Ahora Lula es casi seguro que si nada ocurre, se va como candidato y muy probablemente va a volver a la presidencia de Brasil. ¿Por qué esta decisión en este momento, cuando estamos prácticamente a un año de que finalice la presidencia de Bolsonaro? ¿Esto tendría intenciones políticas, dado que las elecciones están solamente a la vuelta de la esquina? ¿Qué piensa usted? Yo creo que hay un juego dialéctico entre política y derecho. Hay muchos jueces que hacen política y hay muchos políticos que hacen justicia, que hacen cosas de derecho, ¿no? La frontera entre los dos es muy, muy débil. Yo diría que como los animales, cuando son incubados con una enfermedad, con un virus, reaccionan con autodefensas. Los corpos sociales también reaccionan. Sí. Yo veo esto como una reacción del cuerpo social brasileño en la decisión de Fachin, pero es muy aceptada en Brasil. Hay la idea, Santiago, que se puede perder los anillos, pero no se puede perder los dedos. Yo creo que esto resume muy bien esa situación de inversión de valores
y de aceptar que la lucha contra la corrupción es limitada, quizás no va más adelante, que van a dejar eso de lado porque tenemos un otro adversario mucho más fuerte, mucho más importante, mucho más peligroso, en el gobierno de Brasil. Y por esto que hago esta relación entre enfermedad, entre vacuna y política. Señor Ricardo Seintenfus, en la ciudad de Brasilia, gracias por este análisis para nuestra audiencia en América Latina sobre este tema relacionado al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Avanzamos con otros temas. En México, la marcha con motivo del Día Internacional de la Mujer dejó 81 mujeres heridas, entre ellas varias policías y manifestantes. Varias de ellas tuvieron que ser trasladadas a diferentes centros asistenciales. Durante algunas de las protestas en la región de América Latina, miles de mujeres levantaron su voz para alertar, para reivindicar sus derechos. Andrea Amaya hace un recuento de esta jornada en la región de América Latina. No es un muro de paz como el presidente de México lo llamó. Es una de las tantas divisiones que las autoridades instalaron para evitar el paso de las manifestantes en Ciudad de México. El Día Internacional de la Mujer en el país de América Latina que más casos de feminicidio registra se celebró con ira, la misma que se siente al saber que cerca de 1000 mujeres fueron asesinadas en 2020. Solamente es el hecho de que se tome una precaución en cuanto a escuchar lo que se pide. Y algo que se pide es una seguridad mayor para que nosotros podamos ir caminando, para que podamos ir con nuestra vida como cualquier otra persona. En Bolivia, numerosos colectivos feministas marcharon. El país andino registra en lo que va del año 351 casos de violaciones a mujeres y 342 de abuso sexual. Ni una mujer más nos van a venir a matar, porque a nosotros nos duele lo que nos hacen. ¿Ustedes piensan que es chistoso que nos peguen, que nos acosen, que nos violen y que el Estado no haga nada? Y que de paso los jueces liberen a los violentos porque te meten un amparo constitucional. No, por eso estoy marchando aquí, por mis hijas, por mis hermanas, por mi madre, por mi abuela. En Venezuela, a pesar de que el presidente Nicolás Maduro prohibió las concentraciones, varios grupos opositores y de feministas organizaron pequeñas manifestaciones. Hoy las mujeres jóvenes en el país nos levantamos y le decimos al pueblo venezolano sí hay futuro en Venezuela, pero hay que pelearlo. En Brasil, decenas de personas marcharon con cruces negras para recordar los 649 feminicidios que hubo durante el primer semestre de 2020. Y en Argentina, tras la legalización del aborto a finales de 2020, los movimientos feministas aprovecharon la celebración internacional para pedir equidad salarial y más protección ante una tasa elevada de feminicidios. A pesar de las medidas de confinamiento por la pandemia de COVID-19, cada 30 horas una mujer es asesinada en Argentina aproximadamente. En otros temas, se espera que para la jornada de hoy el gobierno de Estados Unidos apruebe la implementación del estatus de protección temporal o TPS en inglés para unos 320,000 ciudadanos venezolanos que podrían residir en ese país por más de 18 meses de manera legal. El informe es de Luis Muñoz. Un respiro para los venezolanos en Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden anunció que 320,000 venezolanos podrán acogerse al estatus de protección temporal, que les permitirá trabajar y residir legalmente en el país. Hay una compleja situación humanitaria con hambre extendida, malnutrición y la creciente presencia de grupos armados no estatales e infraestructuras en ruinas. La medida tendrá una vigencia de 18 meses prorrogables y la podrán solicitar los que estén en Estados Unidos desde antes del lunes 8 de marzo. Desde su publicación este martes, los venezolanos tendrán 180 días para acogerse al programa. Tendrán que demostrar no tener antecedentes penales y tendrán que pagar tasas de unos $545. Los venezolanos que residen en Estados Unidos celebraron la medida. Súper bien. Y me parece que hay mucha gente que lo necesita. Pues. Hay mucha gente que no tiene la plata para pedir el asilo, o van llegando y no saben qué hacer, ¿me entiendes? La medida pone de acuerdo a republicanos y demócratas. Desde Venezuela, el opositor Juan Guaidó agradeció a Estados Unidos, mientras que el canciller Jorge Arreaza instó a la Casa Blanca a retirar las sanciones. Señor secretario Blinken, en aras de la coherencia, lo que debería exigirse es que, así como la ONU ha exigido, su administración levante inmediatamente las crueles sanciones que han generado todo tipo de dificultades y dolor a la gente, así como serias restricciones e impactos en la economía venezolana.
El estatus de protección temporal es un programa migratorio creado en 1990 que tiene por objetivo conceder permisos a inmigrantes de naciones a las que no es seguro volver. Según la ONU, Venezuela vive una de las peores crisis humanitarias del mundo y alrededor de 5,4 millones de venezolanos han dejado el país en los últimos años. Ponemos punto final a las noticias de France 24. Siga con nuestra programación. Buenos días.